Bien, comenzamos el tema 2 de esta asignatura, el 2 y el último. Hemos dividido para su mejor comprensión este tema en dos partes. Hoy veremos la primera y el miércoles la última. El tema 2 versa sobre métodos multifactoriales o multivariantes que son muy comunes en ecología. Está dividido en tres secciones. Primero veremos una introducción general a qué es esto de las técnicas multivariantes y posteriormente veremos que son principalmente de dos tipos. Son las llamadas técnicas de agrupación o clasificación, también llamadas técnicas de clúster, y las técnicas de ordenación o de reducción de la dimensionalidad que veremos en la sesión siguiente. Bien, hasta ahora hemos estado viendo el caso más sencillo que se nos puede plantear como hipótesis ecológica, que es el hecho de partir de únicamente dos variables, de una pareja de variables, una independiente y una dependiente. Y entonces, en función de si ambas eran cualitativas o cualitativas, pues veríamos que se podía realizar un test de contraste de hipótesis u otro. Sin embargo, el caso más común en ecología no es simplemente tener dos variables, sino tener muchas variables, muchos factores de variación, muchas variables independientes y muchas variables dependientes. El caso más general en datos ecológicos es tener varios parámetros físico-químicos, por ejemplo, en muestras de suelo o en muestras de agua, y tener muestrado también haber hecho un inventario florístico o faunístico de la comunidad presente en esas muestras. Es decir, tenemos un cierto número de variables independientes, parámetros físicos o químicos, y tenemos un cierto número de variables dependientes, en este caso referidos a la presencia o a la abundancia de diferentes especies en esas mismas muestras. En este caso, lo correcto es emplear técnicas multifactoriales o multivariantes. Hay que tener en cuenta que las técnicas multivariantes no forman parte de la estadística inferencial, es decir, aquí no vamos a obtener valores de P para entendernos, no vamos a contrastar hipótesis. Las técnicas multifactoriales o multivariantes, por el contrario, simplemente sirven para describir o explicar la relación que existe entre las diferentes especies, las diferentes muestras y las diferentes variables que hemos medido en cada muestra. Son técnicas, por lo tanto, meramente descriptivas. Decíamos que hay dos grandes familias de técnicas multivariantes, las llamadas técnicas de agrupación o clasificación y las técnicas de ordenación, también llamadas técnicas de reducción de la dimensionalidad. En esta sesión vamos a explicar las primeras, que son las técnicas de clasificación. Estas técnicas de agrupación, también llamadas técnicas de clúster, son una familia de técnicas que consisten en la agrupación de entidades, las entidades o elementos. Vamos a referirnos a lo largo de toda la sesión a lo que puede ser o bien muestras o bien especies. Cuando hablamos de entidades, vamos a referirnos o bien a muestras, a parejas de muestras, o bien a parejas de especies que están presentes en esas muestras. Pues bien, las técnicas de agrupación consisten en ir, como su nombre indica, agrupando los diferentes elementos. Aquí puede ser, en este eje, podemos ubicar o bien las muestras que aparecen en estos que hemos muestrado, valga la repetición, en los ecosistemas que estamos estudiando, o bien las especies que aparecen en esas muestras, las vamos agrupando en función de su similitud ecológica. Cuando hablamos de similitud no nos referimos a la similitud morfológica o filogenética entre las especies presentes en las muestras, sino que nos referimos
a su similitud ecológica. Dos especies son tanto más similares ecológicamente cuanto más tiendan a ocurrir o aparecer en las mismas parejas de muestras, y serán además tanto más similares cuando en las muestras en las cuales ocurren, es decir, ocurren a la vez o aparecen a la vez, lo hagan con similitudes similares. Dicho de otra forma, dos especies serán tanto más disimilares o serán tanto más distantes ecológicamente cuando tiendan a aparecer en muestras completamente diferentes. Y además lo hagan con abundancias completamente diferentes también. Y esto que he dicho para las especies se puede decir también para las muestras, por eso las llamamos en conjunto elementos o entidades. Dos muestras serán tanto más similares ecológicamente cuando compartan un elevado porcentaje de especies entre ellas, y además esas especies que comparten lo hagan con abundancias similares. Pues bien, en función de esa similitud ecológica vamos a ir agrupando esta pareja de especies, vamos a poner, son muy similares, por lo tanto forman un clúster, una agrupación. Esta otra pareja de especies también son muy similares ecológicamente, tienden a aparecer siempre en las mismas muestras, por lo tanto forman otro clúster. Y a su vez estas cuatro muestras o estas cuatro especies también tienen un cierto grado de similitud menor que el anterior, que el que unía a cada pareja entre sí, y por ello forman un gran clúster de estas cuatro muestras. Así vamos agrupando, vamos formando agrupaciones o clústeres de muestras o de especies en función de su similitud hasta completar un dendrograma final, un esquema final en el cual aparecen agrupadas todas las especies o todas las muestras. Por el contrario, las técnicas de ordenación o de reducción de la dimensionalidad consisten en reducir el nicho multidimensional o multivariante que caracteriza a las especies o a las muestras. El resultado final de estas técnicas, que las veremos en la sesión siguiente, consiste en la representación gráfica de estos elementos A, P, M, B. Cada uno de ellos puede ser o bien una especie o una muestra y se ubican en esta representación gráfica multidimensional en función de su similitud. Su proximidad en el gráfico será una representación de su similitud ecológica. Bien, antes de meternos de lleno en lo que son las técnicas de agrupación, hay que introducir un nuevo término que hasta ahora no habíamos visto, pero que lo podemos intuir, que es el de la similitud o distancia ecológica. Hay que tener en cuenta que en nuestros datos, en nuestra hoja de campo, podemos haber anotado o bien simplemente la presencia o la ausencia de especies, o bien, además de este dato, si una especie está o no presente en una muestra, además haber anotado su abundancia. En el primer caso tenemos datos meramente cualitativos. En nuestra matriz de datos tendremos solamente anotada la presencia o la ausencia de cada especie en cada muestra. Por lo tanto, por ejemplo, codificando las presencias como unos y las ausencias como ceros. Si además de la presencia anotamos la abundancia de esa especie en esa muestra, tendremos además datos de tipo cuantitativo. A su vez, estos datos cuantitativos pueden estar anotados de dos formas. O bien anotamos la abundancia absoluta de la especie en la muestra, es decir, el número de individuos, o bien su abundancia relativa, por ejemplo, referida al 100% de todas las muestras. En el caso de que tengamos datos meramente cualitativos, matrices de ceros y unos, matrices de presencias y de ausencias, es siempre útil calcular al principio, antes de poder aplicar las técnicas multivariantes, elaborar lo que se llama la matriz de contingencia.
La matriz de contingencia es una pequeña matriz en la cual anotamos, codificando de esta forma, las especies que están presentes a la vez en cada pareja de muestras. En el caso más sencillo, partimos de dos muestras cualesquiera en nuestro inventario, nuestras muestras recogidas en el campo, por ejemplo, muestra P y muestra Q, y elaboramos esta matriz. A sería el número de especies que están presentes en ambas muestras, tanto en la muestra P como en la muestra Q. D sería el número de especies que están ausentes en ambas muestras, es decir, que no están ni en la P ni en la Q. Y evidentemente B sería el número de especies que están presentes en P pero que están ausentes en Q, y viceversa. C sería el número de especies que están presentes en Q pero que están ausentes en P. Evidentemente, sumando todos estos factores obtenemos el número total de especies que están presentes en nuestro inventario, en nuestras muestras recogidas en el campo. Pues bien, teniendo en cuenta estos cuatro elementos, las dobles presencias, las dobles ausencias y las especies, el número de especies que están presentes en una muestra pero no en otra, podemos calcular ya unos índices de similitud muy sencillos. Por ejemplo, sumando las dobles presencias a las dobles ausencias y dividiendo por el número total de especies en las muestras. En ocasiones es necesario dar un peso más elevado a las diferencias, es decir, a las especies que están presentes en unas muestras y no en otras. Por ejemplo, multiplicando por 2 a los factores B y C. Otros índices de similitud hacen justo lo contrario. Enfatizan o dan más peso, dan más importancia a las semejanzas, es decir, a las dobles presencias. Por ello, multiplican por 2 a, que era el número de especies que están presentes a la vez en las dos muestras, y a D, que era el número de especies que estaban ausentes en la pareja de muestras. Aquí nos encontramos con un problema que ya se dieron cuenta los ecólogos desde hace muchos años, que es el famoso problema de los dobles ceros o las dobles ausencias. Para entenderlo vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que nos encargan clasificar todos los biomas, todos los ecosistemas mundiales, en función de la presencia o ausencia de las especies en los distintos ecosistemas, en los distintos ambientes. Y por lo tanto vamos tomando muestras de, por ejemplo, de animales y de plantas que están presentes en los diferentes ecosistemas de la Tierra, en la tundra, en la taiga, en la selva, en los arrecifes coralinos, en los océanos, en las playas, etc., para ver cuál es la similitud o las diferencias ecológicas que existen entre los diferentes ecosistemas de la Tierra. Y, por ejemplo, tomamos una muestra, anotamos las especies animales que existen en la selva, por ejemplo, y las especies animales que existen en un arrecife de coral. Ecosistemas que, como sabemos, son totalmente diferentes, entre otras cosas porque uno es acuático y otro es terrestre. Entonces vamos anotando las especies de animales que encontramos en uno y en otro. Evidentemente, como ambos ecosistemas carecen de las mismas especies, ambos carecen de, por ejemplo, de linces, ambos carecen de lobos, ambos carecen de ciervos, ambos carecen de liebres. Evidentemente, el hecho de carecer de las mismas especies no les hace más similares, porque sabemos que son ecosistemas claramente muy diferentes. Sin embargo, estas dobles ausencias elevarían la similitud
que existe entre estos ambientes, cosa que sabemos que es errónea. Por lo tanto, los ecólogos ya desde antiguos se dieron cuenta que las dobles ausencias, el parámetro D en nuestro caso, no es un parámetro que se deba tener en cuenta a la hora de calcular la similitud entre muestras o entre ecosistemas. Y ahora mismo la tendencia actual es no tener en cuenta los dobles ceros, es decir, las dobles ausencias a la hora de computar o de calcular la similitud entre hábitats, entre ecosistemas, entre muestras. Y si se dan cuenta, los índices que se utilizan, los índices cualitativos que se utilizan en la actualidad, por ejemplo el índice de Jacquard o el índice de Sorensen, carecen de este parámetro D, el de las dobles ausencias. Por lo tanto, siempre que sea posible nos decantaremos por aquellas métricas, por aquellos índices que no tienen en cuenta las dobles ausencias a la hora de su cálculo, a la hora de computarlos. Posiblemente estos dos son los índices cualitativos más usados. El índice de Sorensen, que multiplica por 2 las dobles ausencias, las dobles presencias, perdón, y el índice de Jacquard, que es simplemente el cociente entre las dobles presencias dividido por el número total de especies. Si además en nuestra hoja de campo hemos anotado la abundancia, es decir, no solo la presencia, el hecho de que una especie esté o no presente en cada muestra, sino que además tenemos anotadas las abundancias de esas especies, tanto en términos absolutos como en términos relativos, entonces podemos computar métricas de similitud cuantitativas. Veremos en prácticas que hay más de 15, pero si nos atenemos a las más frecuentemente usadas, podemos reducirlas a dos, que son la distancia euclídea y el índice de Bray-Curtis. La distancia euclídea, ahora veremos cómo se computa, tiene la ventaja de que es un índice muy intuitivo, se calcula de forma muy sencilla, pero tiene dos inconvenientes. El primero de ellos es que no descarta las dobles ausencias, es decir, sería un índice que en la medida de lo posible habría que descartarlo, porque en las matrices de datos ecológicas es muy frecuente la, la presencia de ceros muy abundantes en nuestra matriz de datos, en nuestras muestras, y además tiene la desventaja de que varía entre 0 e infinito. 0 significaría distancia cero, es decir, similitud del 100%, pero como no tiene una cota superior, un valor de una distancia de Euclida de 25, no sabemos si es alto o es bajo. Eso habría que computarlo en relación a la máxima distancia Euclida presente en la pareja de muestras más disimilar entre las que hemos recogido en el campo. El índice de Bray-Curtis, posiblemente el índice de similitud más usado en ecología en todo el mundo, tiene dos ventajas que no tienen el índice de la distancia euclídea. Primero, que varía entre 0 y 1, por lo tanto tiene una cota inferior y una cota superior, por lo tanto podemos relativizar nuestra similitud o nuestra distancia ecológica entre valores ya dados, entre valores concretos, y además tiene la ventaja de que descarta el parámetro D, el parámetro de las dobles ausencias. Por lo tanto, es un índice muy interesante para los ecólogos. Sin embargo, como ponemos aquí, tiene la desventaja de que se ve muy afectado por el tamaño de la muestra y además que no son especialmente eficaces cuando tenemos muestras de tamaños muestrales muy grandes. Son muy útiles únicamente en el caso de estudios relativamente pequeños, con comunidades pequeñas, poco diversas y con tamaños de muestra también pequeños. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo y muy intuitivo de cómo se calcula, por ejemplo, la distancia euclídea entre dos parejas de muestras, la pareja de muestras formada por la muestra A y la muestra B. En el caso más sencillo, en el cual solo tenemos dos especies en estas muestras, la especie 1 y la especie 2. Si la muestra A tiene
35 vamos a poner individuos de la especie 1, pero solo tiene 12 individuos de la especie 2 y en la muestra B nos aparecen 30 individuos de 2, pero solamente 20 de la 1, entonces ¿cómo calculamos la distancia ecológica entre ambas muestras? Pues simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto sería la hipotenusa y como sabemos la longitud de los catetos, pues simplemente la distancia euclídea entre ambas muestras sería el resultado de calcular la longitud de esa hipotenusa sabiendo la longitud de los catetos. Este caso sencillo, con solamente dos especies, se puede complicar teniendo en cuenta no solamente dos especies, sino 10 o más especies que pueden estar o no presentes en esa pareja de muestras, en esa pareja de ecosistemas o hábitats. Pero el cálculo es también muy sencillo, es simplemente una generalización del teorema de Pitágoras, no solamente para dos especies, sino para un conjunto ilimitado en principio de especies. En este caso, la distancia euclídea, la distancia ecológica entre estas dos muestras sería simplemente calcular la longitud de esa hipotenusa multidimensional que nos aparece en ese espacio multivariante, simplemente restando la abundancia de la especie 1 en el ecosistema A la abundancia de esa especie 1 en el ecosistema B y elevando al cuadrado. Entonces, para cada pareja de especies hacemos ese cómputo: 70 menos 10, 58 menos 11, 5 menos 20, se eleva al cuadrado precisamente para evitar la presencia de negativos y al final obtenemos un valor, calculando la raíz cuadrada, de 93. Como decíamos, 93 no sabemos si es una distancia muy grande o muy pequeña, porque no sabemos cuál es el límite superior. Se supone que es un límite infinito, por lo tanto, esa es una de las desventajas que tenemos a la hora de computar distancia ecológica mediante la distancia euclídea. Imaginemos que tenemos estos datos recogidos en campo, una serie de especies de plantas, y anotamos la abundancia, la cobertura, por ejemplo, de cada planta en cada una de las 8 muestras que hemos recogido en el campo. Entonces, este 42 significaría que Bromus erectus tiene una abundancia, una cobertura de 42% se entiende, en la muestra 1, de 40 en la muestra 2, de 28 en la 3. Aquí hemos omitido los ceros, pero toda esta zona en blanco estaría rellena de ceros, ¿no? Por lo tanto, como decíamos, es un caso muy generalizado en ecología tener matrices con abundancia de ceros. ¿Cómo se calcula la distancia ecológica entre cada pareja de muestras? Pues con una matriz de similitud, en la cual colocamos en ambos ejes las 8 muestras y vamos calculando, cruzando pareja con pareja, la similitud entre la muestra 1 y la muestra 2, que nos daría, como hemos calculado anteriormente, una similitud, por ejemplo, de 87 unidades utilizando, por ejemplo, la distancia euclídea. La similitud entre 1 y 3, la muestra 1 y la muestra 3, sería de 64. La similitud entre la muestra 1 y la muestra 4 sería solamente de 15. Son muestras relativamente menos similares, por ejemplo, que la similitud entre la 1 y la 2, que es de hasta 87. Y así vamos rellenando esta matriz. Evidentemente es una matriz simétrica, hemos sometido los datos en la semimatriz superior, porque sería lo mismo calcular la similitud entre 1 y 2, 87, que la similitud entre 2 y 1, que sería también de 87. Aquí evidentemente los valores también están omitidos porque serían similitudes infinitas. La similitud
la distancia, la similitud ecológica medida con el índice de distancia de Euclidea entre la muestra 1 y 1 sería infinita, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mejor omitir esos datos para poder después computar correctamente las técnicas multivariantes. Una vez que tenemos esta matriz de similitud calculada, elaborar un dendrograma es algo bastante sencillo, se puede hacer incluso a mano, aunque hay evidentemente herramientas informáticas a este efecto. Lo que hacemos, por ejemplo, hay varias formas de calcular o de elaborar dendrogramas de clasificación. Una de ellas, eso lo veremos después, es el llamado método UPGMA, que consiste en ir identificando dentro de la matriz de similitud cuál es la pareja de muestras más similar que tenemos. Aquí, si nos damos cuenta, el dato más elevado de similitud es el que une a las muestras 6 y 7. Si nos damos cuenta, el valor más alto de similitud que tenemos en esta matriz es de 94. Por lo tanto, esta es la primera pareja de muestras que agrupamos en un primer clúster, en un primer agrupamiento. Posteriormente unimos los inventarios florísticos de estas dos muestras y creamos una, entre comillas, super muestra formada por la integración, por la agregación de las especies presentes en esa pareja de muestras, entre la muestra 6 y la 7. Por lo tanto, ya no tenemos 8 muestras, sino que tenemos solamente 7. Las 6 anteriores y una supermuestra adicional creada por la agregación, por la suma, por la adición de las especies que estaban presentes en 6 y en 7. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Buscamos en toda la matriz de similitud cuál es la similitud mayor. Nos aparece que la similitud mayor se nos da entre la muestra 6,7 y la muestra 8, que encontramos una similitud de, vamos a ver, de 6, 7 y 8 del 88%. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, esta es la nueva muestra que se nos agrega a la pareja anterior. Aquí lo tenemos. Y con estas tres formamos un nuevo clúster que se adiciona o que se agrega a la pareja anterior. Y volvemos a iterar el proceso. Es decir, unimos la muestra 8 a la pareja 6,7 y tenemos una supermuestra formada por las muestras originales 6, 7 y 8. Volvemos a iterar el proceso, buscamos la similitud mayor, nos aparece que la similitud mayor ahora nos aparece entre las muestras 1 y 2, 87%. 87 unidades, mejor dicho. Y creamos un clúster que las una. Y así sucesivamente hasta completar la elaboración del dendrograma de similitud. Bien, hay varios criterios de clasificación de las diferentes técnicas de agrupación que tenemos. Podemos atender al hecho de que la clasificación pueda ser o bien jerárquica o bien reticulada. Tenemos una clasificación de tipo jerárquico cuando elaboramos el resultado final de la clasificación es un dendrograma, es un árbol. Veremos también en prácticas que hay otro tipo de clasificaciones que son de tipo reticulado, en el cual el resultado final de la clasificación es una especie de red en la cual hay solapamientos. Otro criterio clasificatorio es atender a si la clasificación resultante es de tipo divisivo o bien es de tipo aglomerativo. En una clasificación divisiva se parte de las muestras, es decir, sería en sentido vertical y hacia arriba. Partimos de las muestras y las vamos agrupando en función de su similitud, mientras que en las técnicas divisivas se haría al contrario. Eso sería en sentido vertical pero descendente. Partimos de la comunidad global y la vamos separando
o dividiendo en función de la similitud o disimilitud que presentan entre sí las diferentes muestras. También tenemos las técnicas de clasificación monotéticas y las politéticas. En una clasificación monotética, los grupos se distinguen simplemente atendiendo a un único atributo, por ejemplo, a la similitud que presentan en atención a una única especie. Sin embargo, en las técnicas politéticas atendemos a la similitud que presentan todas las especies presentes en los inventarios efectuados en esas muestras. Hay que tener en cuenta, esto es importante, que no existe ni una técnica clasificatoria mejor que otra, ni un índice de similitud mejor que otro. Y eso es una labor de la que se encarga el ecólogo que está analizando los datos recogidos en campo. Tenemos que decantarnos, primero, cuál es la técnica multivariante más adecuada a la naturaleza de los datos que tenemos, y segundo, cuál es el índice de similitud o de distancia entre los múltiples que podemos escoger que más se adapta a la naturaleza de los datos que hemos recogido. Por lo tanto, hay que decidir cuál es el índice de similitud a utilizar, si vamos a partir de la matriz de datos simplemente de presencia y ausencia, o bien vamos a tener en cuenta los datos cuantitativos, expresados tanto en términos absolutos o bien en términos relativos, en porcentajes. Y por último lugar, tenemos que decantarnos por aquella técnica de clasificación que mejor se adapte a la naturaleza de los datos que hemos recogido. Los resultados, como vemos aquí, pueden variar en función de estas tres opciones que hemos decidido para analizar nuestros datos. Aquí vemos que los dendrogramas, los clústeres resultantes en nuestro análisis dependen tanto de la métrica de distancia que hemos recogido, que hemos utilizado. Aquí los clústeres resultantes de utilizar la distancia euclídea y aquí los dendrogramas resultantes de utilizar el índice de correlación de Pearson, que es otra métrica de distancia. Y aquí vemos también que hay diferencias si utilizamos los datos originales, es decir, los datos brutos, los datos de abundancias absolutas, o los datos estandarizados, por ejemplo, los datos referidos a un porcentaje total del 100%. Vemos que en los cuatro casos la clasificación, el dendrograma resultante es diferente. Hay básicamente tres técnicas, esto lo veremos mejor con casos prácticos en la parte práctica de la asignatura. Hay tres grandes familias de técnicas de clasificación, llamadas uniones simples, uniones completas y uniones promedio. Frecuentemente llamado en la literatura uniones o técnica UPGMA. Las tres son técnicas jerárquicas, aglomerativas y politéticas, en el sentido de que su resultado final es la elaboración de un dendrograma en el cual las muestras o las especies, los elementos que decíamos al principio, se van agrupando en función de su similitud hasta completar un dendrograma que las incluya a todas.